Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Manuel Quiles Cruz, aquí saludándoles en esta noche de martes, ya martes 19 de junio de 2018. Y estamos hablando en estos días, veníamos hablando de la parte de la educación socioemocional y hoy venimos hablando el día de ayer de las propuestas educativas desde la idea de Esteban Moctezuma Barragán, quien se señala como próximo secretario de Educación en el caso de que gane Andrés Manuel López Obrador. Pero he venido platicando el día de ayer sobre estos aspectos de las propuestas, de la valoración del maestro, de los procesos de actualización, de los procesos de capacitación, de la mejora salarial, de los procesos de evaluación, también de la incorporación de las artes, de la música, del deporte, de una participación amplia de maestros. Y bueno, pues esta parte de lo que es la reforma educativa, porque no nos podemos sustraer, se coloca y se observa como algo que hay que cambiar, algo que se va a cancelar, pero habrá que ver qué se va a cancelar de esta reforma educativa que arrancó en 2013, perdón. En 2012, porque en 2012 se celebra la reunión en el Museo Nacional de Antropología e Historia el 10 de diciembre, y desde ahí, 9 meses después, 10 meses después, en septiembre de 2013, se dan a conocer las llamadas leyes secundarias de esta reforma. Bien, pareciera entonces que hemos puesto mayor atención a los procesos de evaluación que a la parte técnico-pedagógica, inclusive la crítica que pudiera hacerse en el sentido de que la parte técnica llega tarde, pero que están ahí presentes y siguen presentes porque lo siguen operando con mayor fuerza. Ahora han mandado ya las exhortaciones para que se presenten a las evaluaciones un gran número de profesores, y eso es lo que está sucediendo. También he platicado con muchos maestros, venía yo hablando en el apartado anterior, el viernes, hablaba yo de las habilidades interpersonales y de las habilidades intrapersonales, y las dejamos comentadas para ustedes, y desde ahí empezamos a hacer un enlace de ellas, sobre todo de las 5 que se abarcan dentro de la educación socioemocional, y hablaba yo, comentaba de manera general, y hoy el tema iba a ser precisamente el autoconocimiento, pero he entrado tarde a esta transmisión, a esta videotransmisión, porque he estado reunido con un grupo de maestros en términos, permítanme maestros, perdón, disculpen, he estado reunido con un grupo de maestros comentando estos procesos, y sobre todo en la parte del conocimiento personal, cuando implica conocerse y comprenderse a sí mismo para tomar conciencia de las motivaciones, de las necesidades y de los pensamientos y emociones propias, pues surge toda esta parte de lo que está sucediendo y de lo que sucede con los procesos que se están aplicando dentro de esta reforma, incluida la evaluación, incluidos los procesos de capacitación. Y observo sobre mí mismo primero para poderlo observar después con los compañeros, pero estos efectos que se están mostrando, que los efectos que se tienen que ver con la conducta, con las emociones propias, con las necesidades, con la parte del pensamiento, que son propias del sujeto, son propias de nosotros. Todas estas emociones tienen un efecto en la conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno. Implica inclusive reconocer en uno mismo las fortalezas, las limitaciones y las potencialidades, no a la manera de como lo hicieron en el FODA, pero sí necesitamos reconocer nuestras fortalezas. Por ejemplo, yo lo vengo haciendo desde 1972, y no nada más
en este proceso, a mí me interesa que los maestros podamos conocer y que podamos saber. Saber se me hace como la parte que tiene que ver con la llave que abre todas las puertas. Hay muchos que conocen, pero no saben. Es decir, conocen, nos hacen creer que conocen, que manejan bien las cosas, pero en el momento de la resolución de problemas, ahí es donde esa parte de la fortaleza se traduce en una limitación. No se puede observar como una potencialidad y se queda como una limitación porque no pueden ir más allá. Y esto tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, pero también tiene que ver con las emociones. Nosotros, quienes somos profesores, quienes somos maestros, normalistas, sin ningún ánimo, tenemos que vernos como educadores, tenemos que vernos como profesores y como maestros, y desde esa visión que tenemos como profesores y como maestros, nosotros tratamos de comportarnos con humildad y con sencillez. Estas características deben de estar presentes en los maestros. No se puede abonar al trabajo de los maestros si nosotros, los que trabajamos para maestros, no nos mostramos con la sencillez y con la humildad que debe de ser característica de cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros empezamos a observar nuestras fortalezas, nuestras limitaciones y nuestras potencialidades, entonces podemos estar ante la cuestión de adquirir la capacidad de apreciar y agradecer como parte del conocimiento personal que yo me tengo. Por eso la idea del autoconocimiento tiene mucho que ver también, yo lo traduzco, lo paso de esa parte socioeducacional, de esa parte de la educación socioemocional, y la coloco conmigo mismo, la coloco como maestro, la coloco como profesor. Yo soy profesor, me muestro como profesor, me veo como profesor de primaria y así actúo ante los maestros. No me adorno con ningún grado porque no corresponde, esa es otra cosa. Aquí trabajamos para profesores, al menos yo lo hago para profesores, y desde ahí la capacidad de apreciar y de agradecer tiene que estar presente. Por eso la identificación de las condiciones internas, de las condiciones externas, para promover el propio bienestar. Esto es una parte fundamental en el autoconocimiento de sí mismo, porque me lleva a reconocer que cuando sucede que al tener conocimiento de cómo las emociones, los pensamientos, los deseos influyen en una manera de interpretar y actuar en una situación, nosotros como maestros, ellos como nuestros estudiantes, pueden tomar responsabilidad sobre su mundo interno y hacer los ajustes necesarios para actuar consciente y libremente. Aquí hay una parte fundamental en el conocimiento personal, reitero e itero, en el autoconocimiento personal de sí mismo. Parece la redundancia, pero es necesaria hacerla. Y esta parte del autoconocimiento personal de sí mismo tiene que llevarme a una condición para actuar de manera consciente y libremente. Necesariamente casi me coloco a lograr una visión más tangible y objetiva de uno mismo. Y esto me va a permitir, cuando yo logro la visión personal, una visión más tangible, una visión más objetiva de uno mismo, entonces voy a poder alcanzar un sentido de valoración, un sentido de aprecio, de apreciación, de satisfacción personal, que fortalece una sana estima personal. Por eso es importante que en estos procesos de actualización se hagan cara a cara. No creo en la parte de la educación a distancia, no creo en la parte de la educación a través de lo que sería la condición de moverme en una plataforma. Siento que hay frialdad, siento que el aspecto humano está alejado, siento que los procesos como diseñan, sea un diseño instruccional, me lleva a producir, me piden productos, y el proceso de evaluación personal inclusive queda muy alejado. Por eso, este sentido de valoración, de apreciación, de satisfacción personal que fortalece la sana estima personal, y esta idea
del autoconocimiento cuando yo voy a procesos de actualización, porque también me coloco ante procesos de actualización y el autoconocimiento engloba la conciencia sobre cómo cambiamos, aprendemos y cómo nos superamos, o cómo enfrentamos los retos, cómo fortalecemos nuestro sentido de autoeficacia, la perseverancia, cómo enfrentamos o nos colocamos en esas situaciones resilientes, entendida la resiliencia como una capacidad que me permite sobreponerme a las dificultades. Y todo esto tiene que ver inclusive con el propio trabajo del maestro. No nada más lo veo desde la condición del estudiante, lo veo desde el trabajo del propio profesor y cómo el profesor se va colocando. Por eso, lo que nosotros pretendemos, un grupo de maestros, tengo desde 1984 trabajando el asesoramiento a examen, así lo he señalado yo, no porque sea propiamente un asesoramiento para examen, no es una preparación para examen, no es propiamente un asesoramiento para un examen, sino el examen tiene que ser la visión que yo tengo, la visión que yo domino en términos de conocimiento y de saberes. Cuando yo me coloco en términos de conocimiento y de saberes, entonces puedo aspirar a colocarme en el sentido de la creatividad y de la innovación. Y poder aspirar, ¿por qué no?, también al genio, a mostrar un buen genio y la brillantez que como profesor debo de tener, porque he venido sosteniendo en mis videotransmisiones las 3 condiciones que debe de lograr el maestro con relación a saber transmitir conocimientos, a mover la capacidad intelectual de sus estudiantes y a observarse como ejemplo de superación personal y profesional. Desde ahí entonces, el asesoramiento examen es una plataforma que tiene también una visión pedagógica, sobre todo en el sentido pragmático. En el sentido pragmático porque la práctica reflexiva está presente. Y como decía yo en otras videotransmisiones, si nosotros pensamos en una escuela libertaria, progresista e inteligente, entonces lo que necesitamos pensar es en un profesor, en un maestro, en un educador, que no en un docente, ¿sí?, que también aspire a tener esa condición libertaria, inteligente y progresista. Porque decía yo en otra videotransmisión, si todos vivimos forjándonos proyectos, entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar la parte de lo que sería la práctica reflexiva, donde el pensamiento, la apertura de pensamiento, la mente abierta, están presentes siempre, y la mente abierta lo que me permite es empezar a tener autoconocimiento, que requiere que explícitamente se desarrollen los procesos de atención, de conciencia, de identificación, de almacenaje, de recordar y de analizar la información sobre uno mismo. Por eso, la apertura del pensamiento, la mente abierta. ¿Por qué? Porque quienes me ven también en las videotransmisiones pueden criticarme. Yo debo de estar abierto a esa crítica, dispuesto inclusive a esa crítica. Aunque trate de afectarme, esa crítica, lo que va a suceder es que al final me va a permitir procesar nuevas situaciones, nuevas informaciones y lograr la superación. Por eso es importante lo que se plantea. Estoy planteando, maestros, respecto de la condición del conocimiento personal. Yo, como en el libro que escribí de aprendizajes clave y habilidades socioemocionales, si la atención de mí mismo me permite procesar cuestiones de atención, reitero, de conciencia, pero no social, sino conciencia más bien como una estructura de vida, donde yo entonces puedo desarrollar diversas acciones que me puedan llevar también, ¿por qué no?, a esas situaciones personales de inteligencia, de memoria, de lenguaje, de almacenamiento, de recuerdo, de análisis de la información sobre uno mismo. He propuesto capacitar a maestros. Estoy convocando a los maestros de México a que puedan participar y aprender a trabajar con grupos de maestros. Esto es muy importante porque las cosas van a cambiar y van a cambiar radicalmente. Yo creo más en el trabajo frente a frente,
creo más en el trabajo personal. Quienes me han escuchado en persona, quienes me conocen en persona saben cómo desarrollo el trabajo presencial. Y lo que he propuesto, primero lo había propuesto para educadoras, pero lo he ampliado a no nada más a educadoras egresadas de normal, sino a licenciadas en educación preescolar, inclusive egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional o de otras instituciones, a quienes tengan licenciatura en pedagogía, en ciencias de la educación, en psicología, a maestros de los diversos niveles, para ir conformando un grupo fuerte de capacitadores. Necesitamos enseñar a los jóvenes a trabajar para maestros, necesitamos enseñar a las nuevas generaciones los secretos del trabajo con los maestros, pero sobre todo los secretos de cómo se puede uno adjudicar conocimientos y saberes. Esto es un proceso que en el asesoramiento examen tiene que ver con el proceso de motivación. Siempre el proceso de motivación, la parte motivacional va a estar presente entre nosotros los profesores, y desde ahí es un punto de arranque que nos puede llevar a una práctica de la reflexión, una práctica reflexiva, donde se hagan presente, aparte de la mente abierta, la honestidad y la responsabilidad. Y con estos elementos, nosotros empezamos a conformar toda una serie de ideas que nos puedan llevar, como en el propio autoconocimiento, a procesos críticos que puedan enfrentar inclusive el éxito académico, pero que también puedan enfrentar la autorregulación de la propia conducta de nosotros en estos procesos. Por eso, desde procesos de actualización y de procesos de capacitación, que yo he venido trabajando desde 1972, es decir, yo no soy improvisado en este sentido, no me meto a estos procesos porque yo he salido idóneo, ¿sí? Es decir, yo traigo un proceso ya desde 1972, mi primera etapa de 1972 a 84, la segunda de 84 a 99, cuando se aplica el primer examen de Ceneval a la Universidad Pedagógica Nacional, luego de 99 todo el proceso de carrera magisterial, y ahora desde la evaluación universal hasta estos momentos. Por eso, esta idea de conocerse a sí mismo requiere que nosotros, como profesores, gradualmente podamos ir adquiriendo las habilidades que nos permitan realizar muchas funciones. Si yo quiero trabajar para maestros, necesito dominar conocimientos, pero también necesito observar cómo logro la transmisión de estos conocimientos para que puedan llegar también a los otros maestros. Por eso, cuando se habla de la mente abierta y cuando se habla desde las situaciones pragmáticas de sentarse y escuchar, que es un principio de aprendizaje también, no estoy hablando de los principios de aprendizaje que nos han colocado desde la reforma integral, o no estoy hablando desde los principios de aprendizaje o principios pedagógicos desde lo que tiene que ver con los aprendizajes clave. Esto va mucho más allá, porque esto es pragmático en el sentido de que la experiencia juega un papel muy importante. Yo no puedo hablar de educación preescolar si yo no he estado en educación preescolar. No puedo hablar de educación primaria si no he estado en educación primaria o de educación secundaria. Es decir, necesito tener la experiencia. No puedo dirigirme a educadoras con toda la facilidad que yo quisiera, porque ellas tienen una experiencia que yo no porto, porque yo no he estado en el jardín, no he estado en el centro del grupo escolar con los niños. Podré saber muchas cosas, pero hay una parte que tiene y que coloca una distancia, porque yo no traigo esa experiencia. Entonces necesitamos, no somos expertos, yo no soy experto. Yo aplico una experiencia y aunque el sentido de la palabra se desprenda de la propia experiencia, coloco la parte de la experiencia y la intuición, porque son las partes que me permiten llegar al conocimiento. Si fuese de esta manera, explorar conscientemente los estados personales, los procesos de pensamiento y mis sentimientos respecto de procesos de actualización y de capacitación. ¿Por qué?
porque necesito responder de una forma asertiva a diversas situaciones que se presentan, no nada más en los procesos de actualización y capacitación, sino en los procesos que presenta la propia vida. Por eso nosotros tenemos que ir allá, mucho más allá, en los procesos. No podemos estar arriesgándonos a perder el sentido del calor humano. No podemos estar arriesgando una educación sin que haya una capacitación frente a frente. Debe de haber una manera especial de producir capacitadores en el país. Debe de haber ese tipo de formación. Si los maestros no lo quieren hacer por lo que quieran, capacitar a profesores, hay muchas personas que también sí desean. Hoy he tenido la experiencia y estoy recibiendo mensajes inbox para participar en los procesos de actualización que voy a ofrecer a los profesores del país. Puedo trabajar frente a frente con compañeros que aquí en la Ciudad de México, en las zonas cercanas, en los municipios conurbados, en la zona conurbada, puedan acercarse a la Ciudad de México y poder generar estos procesos de actualización. Hemos hecho ya un diseño de qué se va a trabajar, cómo se va a trabajar este proceso, de tal forma que aquí juega un papel muy importante la atención, como un proceso cognitivo que permite enfocar los recursos sensoperceptuales y mentales ante estímulos que tienen que ver con escuchar un discurso pedagógico. Por eso lo que necesitamos es maestros que estén dispuestos a participar en estos procesos y que quieran aprender, porque traen muchos aprendizajes, traen conocimientos, traen saberes, y lo que los ha venido salvando es su experiencia, pero necesitan también sistematizar cómo pararse ante un grupo de maestros con toda humildad y con toda sencillez, porque tampoco no aquel que se para frente a un grupo de maestros es el non plus ultra, la mera crema de la nata del huevo, para decirlo de una manera muy coloquial. Un maestro que se para frente a profesores debe de tener una condición de humildad y sencillez que le permita entender e identificarse con los profesores. No es el ego el que funciona aquí. Aquí va a funcionar la sencillez del conocimiento. No todo lo sé. Hay muchos maestros que saben mucho más que yo. Hay muchísimos en el país, pero muchos no se atreven tampoco a hacer las cosas. Por eso, este proyecto, este proceso tiene múltiples componentes que se han definido y que hemos venido clasificando de distintas maneras, dependiendo del campo de estudio que vayamos a abordar. Así, podemos hablar de diversos estilos de capacitación y lo que ha sucedido es que la idea del taller, el tallereado que hace mucha gente, pues los aleja de la capacitación también. Yo sigo entendiendo que es necesario hacer productos, pero que esos productos no son los fundamentales. Por eso, una manera de trabajar tiene que ver con la atención, porque hemos dicho que el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, y el que es capaz lo logra todo. Y este proceso, que tiene múltiples componentes, nos permite encontrar una forma de trabajo con la atención particularmente relevante desde mi punto de vista para la pedagogía y el desarrollo socioemocional. Es decir, que aunque yo no quisiera colocarme, pero me coloco de inmediato desde el enfoque de la propia neurociencia, porque la propia atención tiene que ver con estos procesos. Es un proceso que me permite trabajar particularmente y relevante para la pedagogía y para el desarrollo socioemocional. Lograr objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, sintiéndome mejor maestro. Yo me sentí maestro, porque esa fue una reflexión que hice siempre. Me sentí un gran maestro, bueno, mejor maestro, porque todavía para llegar al grande me falta. Pero me sentí mejor maestro al año 25 de mi trabajo profesional. Estoy en mi año 50, ¿sí? Ya estoy en la segunda vuelta, pero hace 25 años me empecé a sentir mejor maestro y ahorita siento que estoy en un momento
óptimo donde esa manera de trabajar con la atención me permita avanzar con los maestros que deseen formarse como capacitadores o como actualizadores de maestros. Y para eso hay que aprender, para eso hay que tener disciplina, para eso hay que tener disposición. Hemos hecho un elemento informativo que me permita llegar a ustedes para proporcionarles la información y echar mano de estos procesos desde lo que sería la Comisión Nacional de Capacitadores de Profesores y desde Cursos Educativos MX con apoyo de Práctica Docente Asociación Civil. Por eso queremos llegar a los maestros, queremos desarrollar procesos fundamentales para planear, para establecer prioridades, para corregir errores, para implementar tareas, para regular comportamientos, para, como en el caso de las propias funciones ejecutivas, podamos incluir la memoria de trabajo, la capacidad de inhibir respuestas, la atención sostenida y la flexibilidad cognitiva. No es nada más llegar y pararse frente a un grupo y decir que va a dar una sesión. Hay muchas cosas que están ahí, que se mueven por los ejemplos, por la experiencia que yo puedo transmitirle a los maestros, porque quienes me han escuchado mis ejemplos también. Y han escuchado mis ejemplos, y ejemplos que recurro que voy desde la filosofía, desde la historia, desde la propia ciencia, la elaboración de las analogías, la elaboración de las comparaciones, donde la flexibilidad cognitiva se hace presente y donde la atención sostenida está a lo largo de mis sesiones, porque la pregunta que me permite evaluar de mejor forma cómo va mi sesión es la pregunta que tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo se ha ido el tiempo? Como aquí cuando trabajamos, cuando me están escuchando y de momento nos percatamos que ya llevamos 40 minutos en un discurso que ha capturado la atención, cuando menos de los que me están viendo, porque también ya le están dando compartir ahí abajo a su izquierda en su celular, y al darle compartir aparece el otro menú que los manda a los grupos, y cuando empiezan a mandar a los grupos esta videotransmisión, entonces ya tenemos 500 o 600 personas observando, viendo, escuchando esta videotransmisión. Por eso, los procesos de actualización tienen que ver mucho con la parte personal del conocimiento de cada uno de nosotros iteradamente, el autoconocimiento de sí mismo, porque ahí lo que me permite ejecutar toda esta capacidad de atención sostenida y de flexibilidad cognitiva es el desarrollo socioemocional y cognitivo y por lo tanto el rendimiento académico. Cuando nosotros queremos establecer el logro del rendimiento académico, lograr un buen rendimiento académico, lo único en donde baso yo mi trabajo es en la atención. El que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, el que es capaz lo logra todo. Y aquí recurro también a la memoria porque es una parte natural. Quienes nos hemos formado dentro de las ciencias sociales sabemos que enfrentamos un debate, algunos que somos partidarios de la memoria natural, somos enfrentados por aquellos que nos dicen que la memoria no es correcta, que lo que hay que hacer son análisis, reflexiones y críticas, pero estas serían imposibles sin el control de los datos, sin tener los datos como cuando enseñamos en la secundaria, como cuando vamos a un debate y el debate tiene que darse con base en una serie de datos. Por eso, los procesos que estoy yo proponiendo tienen que ver con un desarrollo socioemocional donde el maestro que imparte un curso, donde el maestro que se va forjando como actualizador y como capacitador, entonces se coloca en un sentido de motivación porque le permite traspasar, le permite trascender algunos aspectos de su vida profesional y le permite ahora trabajar para los maestros, donde los maestros nos comportamos a veces también de una manera difícil, pero porque adoptamos comportamientos de nuestros propios alumnos y los llevamos a los salones de capacitación.
Pero cuando las sesiones de capacitación, cuando las sesiones de actualización son fuertes, son atractivas, son bien ejemplificadas, no nada más repetitivas, porque cualquiera puede meter una presentación, un video, un PowerPoint, cualquiera lo puede meter. Pero cuando a mucha gente en maestría y doctorado le quitan el PowerPoint, ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer porque depende mucho de ese elemento y de lo que se trata, más que de depender de aquel elemento, es de depender de los registros que nosotros vamos haciendo para regular la idea de que la atención implica orientarla y sostenerla voluntariamente en las experiencias, en el estímulo o en la tarea a realizar, así como también monitorear todo esto. Por eso, nuestros ejercicios de capacitación para maestros van a tener prácticas. Vamos a hacer prácticas, vamos a organizar eventos donde nosotros podamos tener para nuestros estudiantes, maestros que deseen formarse en la capacitación y en la actualización, puedan tener también sus prácticas y estas prácticas les permitan también observar desde cómo organizar los eventos, desde cómo llegar a los maestros, desde cómo proponer a los maestros acciones y mostrar sus conocimientos y sus saberes. Necesitamos mover a los maestros también. Vienen nuevos momentos, hay que detectar muchas condiciones. Con la videotransmisión de ayer sobre Esteban Moctezuma Barragán, yo encontré muchas cosas, he leído y aquí mismo he comentado sobre compañeros de la Universidad Pedagógica que han investigado estos procesos, los referentes a autonomía curricular, los de la reforma educativa, que también hay que reconocerlo, es un trabajo importante el que hace el equipo de la maestra Lucía Rivera Ferreiro desde la Universidad Pedagógica. Y a mí me parece que tanto el profesor Roberto González Villarreal como el maestro Marcelino Guerra Mendoza, los tres han conformado un equipo que nos está aportando informaciones. Pero quienes nos hemos dedicado a preparar a maestros, a capacitar y actualizar a maestros, pues lo seguiremos haciendo porque lo venimos haciendo desde 1972. Yo ingreso a la Universidad Pedagógica en 1981 y desde mi ingreso a la Universidad Pedagógica he seguido trabajando esto. Por eso para mí es importante, como en el manejo del autoconocimiento, el entrenamiento de la atención, porque el entrenamiento de la atención implica practicar la meta-atención, ir más allá de la atención como una capacidad de tomar conciencia de los propios estados y procesos de pensamiento, sentimientos y percepción. Cómo estamos percibiendo a un capacitador, cómo estamos percibiendo a Manuel Quiles cuando nos habla a través de su celular. Ya se acostumbra uno a hablarle a la camarita, cuando llegan maestros, como ahorita que están aquí maestros en mi departamento escuchándome, porque vienen a la sesión, hemos platicado ya una serie de cosas y nos damos cuenta de que es importante el entrenamiento de la atención y que también si hubiese una ausencia de la metaatención, el individuo entonces, diríamos, se funde con la experiencia y opera a través de hábitos de manera automática. Y no somos automáticos tampoco. Nosotros somos seres pensantes, reflexionamos, analizamos, criticamos, pero para poder hacer estos procesos necesitamos conocer y saber. Si no conoces, no puedes aspirar a saber y puedes conocer, pero hay gente que conociendo no sabe. Así es que los estoy invitando, maestros, a que podamos armar estos grupos, a que podamos vernos. Desde ahí inclusive me han pedido apoyos para las evaluaciones, para el asesoramiento a las evaluaciones de permanencia. Eso son otra actividad. Aquí lo que estamos proponiendo es conformar un equipo de maestros para formarlos, para ayudarles a desarrollarse como capacitadores y actualizadores en procesos de enseñanza-aprendizaje para maestros en servicio y obviamente no tengo un reconocimiento de Secretaría de Educación Pública, todo es alternativo, hay proyectos alternativos que son válidos, por supuesto, y que toman mucha fuerza. Yo
de manera personal con todas mis producciones editoriales, ya desde 1984, 143 libros y más de 900 instrumentos de evaluación para niños de educación primaria, me permiten hablar con la autoridad que me da la producción y con la autoridad que me permite y que se me da porque ustedes me están escuchando también. Y sobre todo lo hago para mis seguidores, lo hago para quienes me siguen, como una manera de corresponder también con los esfuerzos, lo hago para quienes me siguen y desde ahí lo trabajo. Así es que estamos en este proceso y espero su mensaje inbox para irlo registrando. Ahí les vamos a pasar un número telefónico y desde ahí vamos a empezar a proyectar las reuniones, siempre pensando en el beneficio de los profesores. Aquí la parte que tiene que ver con la videotransmisión del día de ayer, bueno, pues la seguiremos comentando porque también es de nuestro interés, porque la educación es un acto político y porque lo que hacemos desde aquí también tiene que ver con unas condiciones políticas en las que nos movemos los propios profesores y que no podemos soslayar, no podemos olvidar, porque nosotros seguimos haciendo un proceso de educación donde observamos que la educación es un acto amoroso y que la escuela debe de ser un espacio de felicidad. Los espero, maestros, el día de mañana. Hoy entramos hasta las 10 porque estábamos preparando algunas acciones, sobre todo de estos procesos de capacitación, y en estos mismos procesos de capacitación veremos las diversas técnicas que tienen que ver con estos aprendizajes para regular la atención, como las técnicas, ¿por qué no?, de entrenamiento mental, que además ayudan a generar calma y claridad mental, cómo reducir el estrés y cómo promover el bienestar. Porque puedo tener el problema más fuerte, pero si vivo en paz, puedo resolver esos problemas. Por eso entiendo a la paz como un estado de goce humano que, no estando exento de problemas, me permite resolverlos mejor. Por eso vamos hacia la conciencia de las propias emociones y vamos hacia el dominio de la atención en los procesos de actualización y de capacitación. Soy Manuel Quiles, maestros. Antes, denle ahí abajo a compartir para que puedan salir sus grupos, y en grupos despliegan sus grupos, manden la transmisión. Mañana nos vemos 21:30 horas, ahora sí. Soy Manuel Quiles Cruz, muy buenas noches, maestros. Hasta luego.